Si estás con secreción uretral o te está ardiendo para orinar, puede ser que tengas gonorrea. Y en el video de hoy vas a aprender todo sobre esta infección de transmisión sexual. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal, soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en andrología y cirugía robótica. Si quieres pasar en consulta conmigo, te voy a dejar aquí abajo un link en la descripción y un código QR en la pantalla. No te olvides que atiendo presencialmente en San Pablo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Vamos a hablar sobre una infección de transmisión sexual que es muy común en la consulta, en el internet, en la vida. Y vamos a hablar sobre la gonorrea. Antes de comenzar, te voy a pedir que te inscribas al canal, que dejes tu like, que compartas este mensaje con alguien que lo esté necesitando, que todo esto me motiva a seguir creando contenido gratuito para ti. Entonces vamos a comenzar a hablar. La gonorrea es causada por la Neisseria gonorrheae, una bacteria diplococo que infecta principalmente las superficies de las mucosas como la uretra, el cuello uterino, la faringe, la conjuntiva. La OMS estima que 82 millones de nuevos casos pasan en el mundo anualmente. Es la segunda enfermedad más frecuente después de la clamidia. La transmisión va a ocurrir por contacto sexual directo con mucosas infectadas, ya sean vaginales, anales o oral. El periodo de incubación de esta bacteria es de 1 a 14 días. Y la mayoría de los hombres con gonorrea uretral desarrollan síntomas en el segundo al quinto día. Y esto hace que la gonorrea sea más fácil de sospechar clínicamente, ¿ok? Porque pues surge rápidamente. Y algunos de los síntomas que los pacientes tienen son bien característicos y bien incómodos. Normalmente, el paciente que tiene gonorrea viene con una secreción purulenta, amarilla, verde, abundante, con un ardor severo al orinar, y eso es bien característico, pero también esta opción no es tan frecuente. Y ahora existe unas cepas con menor carga inflamatoria, entonces lo más común, así, entre 80 y 90% de los hombres van a tener secreción uretral que puede ser transparente, blanca, amarilla o verdosa, pero no siempre abundante, puede ser poca cosa, ¿ok? Ardencia, ardor al orinar, que puede variar en frecuencia, un aumento de la frecuencia urinaria, un prurito uretral, o sea, una sensación de picor cuando vas a orinar, y también la famosa secreción matutina o la gota matutina, que te despiertas y se ve una mancha en el calzoncillo. Entonces, cuidado. Si tú tienes alguno de estos problemas, es hora de pasar con un urólogo. Y aunque no lo creas, 10% de los pacientes no va a tener ningún síntoma. Entonces hay que estar alerta con eso. Pues es clásico en el paciente que tuvo una relación sexual sin preservativo con alguien desconocido. En 2 a 5 días aparece con secreción, con incómodo. Es hora de correr al urólogo. Estos síntomas son muy clásicos, ya cuando llegan las personas ya les pasamos los antibióticos, pero a veces se puede usar también algunos exámenes como serologías para hacer detección, pero como es bien clásico, bien clínico, ya de entrada te pasamos tu antibiótico para que te mejores de una vez. ¿Y cómo hacemos ese tratamiento? Te voy a explicar ahora. La primera línea para el tratamiento de la gonorrea no complicada, más tranquila, es ceftriaxona 500 miligramos intramuscular en dosis única. O a veces si la persona es un poco más pesada, tal vez usamos hasta 1 gramo de ceftriaxona, ¿ok? Y eso ya resuelve pues la mayoría de los problemas. Y si obviamente tienes alguna otra complicación de la enfermedad, tal vez usemos esta dosis en tiempo más prolongado. Otra cosa que es muy importante, cuando vayas a hacer diagnóstico, lleva siempre a la pareja, si la conoces, porque se van a tener que tratar los dos juntos y tener un tiempo de abstinencia sexual para que no haya un recontagio. Espero que te haya gustado este video y te voy a dejar aquí en la pantalla un video sobre clamidia. Chao, chao.